Bienvenidos jóvenes y hermanos a esta reunión de Eclesía. Preparémonos para alabar al Señor, pero antes oremos. Gracias Padre Santo por este día, gracias por tu bondad, tu misericordia, tu cuidado. Gracias porque has cuidado de nuestras familias, has cuidado de nosotros. Encomendamos el tiempo de la alabanza y de tu palabra, Padre. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Estando tribulado, pero nunca derrotado, y perseguido esté hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy, en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche y este gozo viene en la mañana.
Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué bueno es poder alabar juntos al Señor un viernes más. Y como les dije el viernes pasado, que estábamos terminando la serie de Encerrados, hoy, este viernes, tenemos un invitado especial y quiero presentarlo. Tal vez algunos de ustedes ya lo conocen, los jóvenes ya lo han visto, lo hemos tenido muchas veces en la iglesia, pero tal vez algunos no, y tal vez usted, querido hermano o hermana, no lo ubica y dice quién es. Bueno, voy a presentarles por nombre, pero que él se introduzca un poquito más. Así que les presento a mi amigo Obed Palacios. Bienvenido. Muchas gracias, Germán, y gracias por esa presentación. Y un placer poder tener tu amistad y compartir también el mismo ministerio, trabajando con jóvenes. Y sí, Dios me ha permitido servir en la obra del Señor desde hace unos 12 años en el ministerio pastoral. Y tengo 10 años de casado con una niña hermosa de 6 años. Y bueno, aprendiendo, conociendo y mayormente queriendo conocer más del Señor Jesucristo, y que es la idea de compartirles también en este momento. Gracias, Obed, por presentarte. Yo recuerdo que antes de irme al instituto a estudiar, lo conocí así de más o menos un día. Rápidamente llegamos a hacer algunas actividades en la iglesia donde él estaba hace quizás 10 años. Más o menos, sí. Y lo conocí, pero nunca me imaginé que cuando regresara íbamos a llegar a ser amigos. Así que un gusto también tener tu amistad. Él está pastoreando en una iglesia bautista y, como ya dijo, es pastor de jóvenes y nos va a ayudar en esta noche en el tema que queremos hablar, que queremos abordar juntos. Y ese tema es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios de encontrarnos personalmente con Jesús. Y por ahí siempre se dice que Jesús no es una religión, sino que es Él busca una relación con nosotros. Pero la pregunta sería si nosotros buscamos tener una relación con Él, encontrarnos con Él. Y es que la única forma para crecer en verdad en la vida cristiana es encontrándonos con Él cada día. Pero parece que no es así el deseo de todos los hijos de Dios. Parece que no es el común denominador de todos los creyentes. Ahora, ¿por qué será esto así, Obed? ¿Cuál será la razón que no queramos encontrarnos con Él? Mira, yo creo que hay por lo menos 3 factores que son claves o clavos, en este sentido, clavos para no encontrarnos con Jesús. El primero es la carne. La carne sabe que es algo que nos va a edificar el espíritu, y siempre en la Biblia encontramos una batalla entre la carne y el espíritu. Entonces es nuestro primer obstáculo, la carne. Lo segundo es algo también espiritual. Sabemos que tenemos un enemigo. Pablo lo dice, que tenemos enemigos que no son físicos, no son de carne y sangre, sino que son espirituales. Entonces, no hay duda que hay influencia también del enemigo al no dejarnos ir a la escritura, ir a la oración, a las disciplinas espirituales. Pero también hay otro factor, el tercero, yo creo que es el más común, y es que quizás no hemos encontrado la forma de hacerlo. Quizás sí sabemos que es bueno, sí sabemos que tener un tiempo con Dios, pero quizás no hemos encontrado la forma correcta de hacerlo. Y en ese sentido, hay que ser conscientes que la Biblia fue escrita hace 2000 años para atrás, fue escrita en otro contexto cultural, en otro idioma, y eso hace que algunas palabras, algunas historias, algunos nombres no sean tan comunes,
no estamos tan familiarizados, y alguien que lea o comience a leer él solo o sola, de repente no le va a encontrar sabor. Entonces creo que aprender a leer también, y este es un trabajo de los que lideramos, los que acompañamos, de ayudarle a las personas a aprender a leer, aprender a tener un tiempo con Dios. Entonces creo que esos tres factores, y me inclino por el tercero como el factor más importante para poder ayudar a crear esa sed de poder buscar la palabra de Dios todos los días. Qué tremendo lo que decías. Pueden ser claves o clavos. Y quizás uno que yo quiero profundizar un poco más es que a veces sabemos muchas cosas en la teoría, pero en la práctica realmente estamos nulos. Y quizás sabemos que es bueno, pero en la práctica no lo vivimos como si así lo fuera. Porque si nos ponemos a pensar en cuántos beneficios nos traería tener un encuentro personal con Jesús todos los días, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Y Sí. yo veo en los evangelios a estos hombres que Jesús escoge para ser los discípulos. Y ellos tuvieron un encuentro personal con él. Amén. Y muchos de ellos eran pescadores, algunos, uno era recaudador de impuestos, había hasta un revolucionario, pero al tener ese encuentro con Jesús, sus vidas cambian y tienen un propósito más excelente de vida. Ahora, yo pienso que en nosotros debería de pasar lo mismo. Cuando nos encontramos con Él, nuestra vida tiene que cambiar, tiene que dar un giro porque nos hemos encontrado con el Maestro y Él nos muestra un propósito mejor. No sé si así fue en tu caso. Quisiera que nos contaras un poco de tu testimonio, si así fue cuando te encontraste con Jesús. Fíjate que la Escritura nos presenta a un Dios perfecto, a un Dios encarnado en Jesús perfecto, y nos presenta una serie de personajes que, como tú lo dices, tuvieron sus encuentros con Jesús, tanto en el Antiguo Testamento con Dios, ¿verdad? Con una relación directa con Dios. En el Nuevo Testamento vemos a discípulos físicamente teniendo un encuentro también con Jesucristo. Y es interesante que esos personajes nos dejan como una pista de cómo podría ser el encuentro con Jesús y el proceso de seguirse encontrando con Jesús. Porque uno a veces piensa que, Pedro, Andrés, Juan, Santiago, tuvieron ese encuentro con Jesús, o Mateo, ¿verdad? Que dice que estaba allí cobrando en las mesas los impuestos y Jesús viene y le dice, sígueme. Y uno se imagina a un Mateo como que nunca había escuchado de Jesús y de repente iba pasando Jesús y dejó el empleo, dejó las mesas y siguió a Jesús. Pero lo que vemos en la Escritura sí son personas que dejan sus redes, dejan sus negocios y comienzan a seguir a Jesús. Algo cambia allí. Y yo le llamo a eso un cambio de enfoque, de cosmovisión. Pero los cambios internos, los cambios de carácter, los cambios de devoción con Jesús se van dando en el camino. Jesús tiene 3 años con estos hombres imperfectos, le fallan, y Jesús está enseñándoles, está dialogando con ellos, está mostrándoles su gloria, mostrándoles su poder. Y creo que algo así también me pasó a mí. El 26 de enero del año 2001, o sea que estoy como a unos 7 meses de cumplir 20 años de ese encuentro, fue como un punto de partida, un viaje que comienza donde sí me doy cuenta de que algo andaba mal,
de que algo no estaba en el carril correcto, y es que mi corazón estaba inclinado hacia otras cosas. Mi corazón estaba inclinado hacia mí mismo. Y cuando digo hacia mí mismo es porque creía que la vida tenía que ver conmigo. Entonces, si las cosas no se daban como yo quería, entonces buscaba cómo saciarme o cómo satisfacerme aquellas cosas que yo había tenido como expectativas y se habían frustrado. Entonces, de allí venían frutos como tomar, a pesar de ser hijo de pastor. Yo tomé por mucho tiempo, quizás unos 4 años, y cuando digo tomar bastante es no solo fines de semana, sino unas 4 veces a la semana, y bueno, todo lo que implica en la vida de alguien que toma, ¿verdad? Los amigos, las salidas, pero hubo un momento que sabía de que había dejado el carril correcto, que era los consejos de un padre, de una madre, de los principios bíblicos, y es como un reencuentro con Jesús. Pero ese reencuentro lo que hace es dar un punto de partida, donde por casi 20 años he ido viendo la misericordia de Dios, la gracia de Dios a través de mi vida. No es que allí hubo un punto culminante donde un cambio extraordinario y aquí era negro, ahora soy blanco. Espiritualmente hablando sí sucede eso, porque somos limpiados con la sangre de Cristo. Pero en la conducta y en el proceso de transformación vamos cambiando, nos vamos encontrando y vamos descubriendo cada vez la gloria de Jesús, la gloria de Dios. Y eso nos da el asombro, la admiración, el ver la gracia, nos va dando oportunidades también para irnos humillando, irnos haciendo más pequeños, y como decía Juan el Bautista, ¿verdad? Es necesario que Él crezca y que yo mengue. Entonces, ir entendiendo eso es un proceso, pero también es un proceso dinámico, emocionante, y con la expectativa de seguir cambiando, si Dios me permite, más tiempo de vida cada día. Que Dios me diga qué cosas debo de cambiar, porque eso es lo que hace el encuentro con Jesús. Me muestra su gloria, su belleza, y me muestra mi vida como pecador y como persona necesitada de la gracia de Dios. Gracias por contarnos un poco de tu testimonio, y como vos bien decías, es un cambio en algunos casos quizás más lento, en otros más rápido. Recuerdo la historia tan conocida que a los niños se les sigue contando de Zaqueo, y con la cancioncita que la aprendemos en la escuela dominical. Zaqueo, bájate de ahí. La cosa es que en esta historia que aparece ahí en Lucas, capítulo 19, vemos lo que genera un encuentro con Jesús. Zaqueo llega a la casa, Jesús llega a la casa de Zaqueo, y después quizás de compartir la mesa, de tener comunión, de haber comido, algo pasa en la mente de Zaqueo, en el corazón de Zaqueo, y decide todo aquello que había que había robado, decide él devolverlo, y 4 veces más. Tenemos otro caso como Pablo, ahí en Hechos capítulo 9, cuando se encuentra con Jesús, con esa luz resplandeciente, y su vida cambia totalmente. Pero, como vos bien decías, es necesario darnos cuenta de lo que somos, que necesitamos de Él, en humildad. Y un escritor decía que encontrarnos con Jesús o escuchar del Evangelio para creerlo era como si te golpeara un camión de esos grandes. ¿Qué puede pasar si nos golpea un camión de 10 toneladas? Depende de la velocidad que traiga, quizás algunos no quedaríamos vivos,
o en el mejor de los casos, bien golpeados y moreteados. Entonces decía que el evangelio era eso. Era como ese camión que cuando nos encuentra, nos damos cuenta de nuestra debilidad y el cambio que de verdad necesitamos hacer. Pero la pregunta ahora sería, ¿cómo lograr tener ese encuentro cada día con el Señor? Ya vimos anteriormente, y vos lo decías, los 3 clavos que nos impiden buscarle a Él cada día. Pero yo quiero compartirles, y con todo el permiso del escritor, que Obed, Dios te ha usado para poder hacer un devocional muy bueno de 21 días. Un devocional que le ha llamado 21 encuentros con Jesús, ¿verdad? Y nos gustaría saber de qué se trata, cómo podríamos nosotros implementarlo con los jóvenes y con los hermanos que nos están viendo. Danos una idea ahí general de cómo poder usar esta herramienta que el Señor puso en tu corazón para que podamos acercarnos más a Él y encontrarnos con Él. Sí, quizás hablar un poquito de la herramienta y dar algún par de ideas de cómo tener esos encuentros diariamente. En primer lugar, hace unos años, por medio de la persona que me ha mentoreado por varios años, valga la redundancia, aprendí que todos los días es bueno tener un encuentro con Jesús. Y para eso, bueno, hay diferentes formas. Hay quienes agarran temas y dicen, bueno, yo quisiera este mes buscar en la Biblia y con una concordancia donde hable del amor de Dios. Y pasan un mes estudiando del amor de Dios. Otros usan alguna guía como nuestro pan diario u otras más que podrían haber, herramientas muy buenas. En lo personal, llevo años estudiando libros sistemáticamente. Entonces, y lo que hago es tener siempre en la mano un cuaderno, un lápiz, mi Biblia impresa y escribir pensamientos. O sea, voy leyendo, a veces leo 5 versos, a veces un capítulo, a veces la mitad de un capítulo. No es que diga voy a leer un capítulo al día, sino que me voy deteniendo, haciendo observaciones, subrayando, escribiendo alguna palabra, algún concepto, y eso Dios me permitió hacerlo por años. Cuando llegó la pandemia, la cuarentena, mejor dicho, a mediados de marzo, aquí en el país, lo único que hice fue, en lugar de escribirlo en un cuaderno, lo pasé a la computadora. Entonces, lo fui guardando día 1, día 2, así. Y ya cuando iba por el día 17 aproximadamente, pensé en compartirlo. Y fue que tomó forma de un pequeño libro que ya con sus artículos tiene unas cuantas páginas que se pueden leer, se pueden estudiar, analizar, pero nada más es el fruto de algo muy espontáneo. Y para aquellos que me han contado que lo están utilizando en otros países aquí, yo les aclaro de que son pensamientos espontáneos, o sea que no hay ahí profundidad teológica, exégesis, sí la hay, pero de una forma informal, o sea, de lo que va saliendo naturalmente en el corazón, y lo sigo haciendo. Ya en el librito aparece hasta el capítulo 3, si no me equivoco, y voy por el capítulo 10 y he vuelto a la página impresa, escribiendo, resaltando pensamientos. Y yo creo que la idea de poner 21, porque algunos dicen que en 21 días se hace un hábito, podría ser. A quienes les podría llevar más, a otros menos,
pero si poner 21 es como, bueno, a lo mejor esto te sirva como un empujoncito para que luego tú puedas agarrar la Biblia y hacer tu devocional o usar otra guía que ya alguien más la haya escrito. Así que ese es un poquito de el contexto del librito. Y bueno, la Biblia, la verdad, es que tiene tanto que disfrutarse, tanto que aprender, y no sé si lo vamos a ver más adelante, pero lo adelanto un poquito. Algo que a mí me conectó con la palabra es ir a la historia completa, a un panorama completo. Después de leer la Biblia unas 3 veces sistemáticamente toda, y a través también de un poquito de teología bíblica, me doy cuenta que la Biblia solo presenta una gran historia. No son pequeñas historias, sino una gran historia donde hay diferentes escenas, diferentes tiempos, diferentes personajes, pero hay una sola historia, y es Jesucristo. Y cuando uno ve el clímax de la historia, que es la cruz, es un Dios viniendo a encarnarse para morir por uno, entonces me enamoro de la Biblia, porque lo que encuentro es amor, pero amor increíble. Entonces, en uno de los devocionales, yo invito a los lectores, mira, deja un momento ahí el libro, arrodíllate, dale gloria a Dios, porque es lo que espontáneamente también a mí me pasa al ver la inmensa misericordia de Dios. Entonces yo voy al texto, no voy pensando en, una pequeña historia por aquí, quiero saber de David, quiero saber de José. No, yo quiero saber del Dios de David, del Dios de José. Yo quiero ver esos encuentros que ellos tuvieron con ese Dios majestuoso. Entonces hay una sola historia en la Escritura, y esa sola historia es de un Dios queriendo repetidamente tener una relación conmigo. Lo hace con el pueblo de Israel, le llama a sus hijos, lo hace conmigo, lo hace con Pedro, lo hace con Pablo. O sea, es un Dios con una misma agenda. Dios invitándome a una relación auténtica todos los días. Así que se vuelve maravilloso cuando uno ve así el texto bíblico, como una gran historia. Qué bueno lo que nos decías, el hecho de enamorarse de la palabra y querer buscarla más y saber que ahí encontramos a este Dios tan grande, tan amoroso y que nos permite tener día a día un encuentro personal con Él. Pero tal vez, por más que lo intentamos y oramos por nuestros jóvenes, tal vez no todos sienten lo mismo, no todos se ven motivados a querer buscar la escritura todos los días, a querer alabar a Dios todos los días, a orar. Y tal vez no solo los jóvenes, quizás los hermanos ya adultos también no se ven movidos. Ahora, a mí me parece interesante lo que decías, que en 21 días se puede crear un hábito. Y es por eso que, con tu permiso, queremos usar esto que el Señor te ha regalado en tus encuentros diarios con Él para poder motivar a los jóvenes y a los hermanos de la iglesia a buscar al Señor día a día y a adentrarnos en una aventura con Él y poder experimentar su amor, su belleza. Pero es necesario comenzar con algo. Quizás nosotros llevamos desde que comenzó la cuarentena siempre poniendo un devocional diario, no con una reflexión, sino solamente las citas. Hemos estado leyendo diferentes partes de la Biblia, estuvimos con Hebreos, acabamos de terminar Primera de Corintios, esta semana estuvimos con Jonás, pero ahora queremos usar esta herramienta que está preparada y que Dios ha usado para que lo hagamos juntos. Si quizás con solo las citas dijiste, no, yo no,
qué bonito se ven las fotos del Instagram con las citas bíblicas, pero yo no quiero hacerlo. Tal vez dijiste eso, pero ahora queremos animarte a hacerlo junto con nosotros. Hoy viernes, estamos presentándote esta herramienta y contándote de primera mano lo que Dios puede hacer y ha hecho, tanto en la vida de Obed, como en la vida de los discípulos, ya lo decíamos, la vida de Zaqueo, la vida de Pablo, cómo los encuentros personales con Jesús pueden transformar el corazón. Y es lo que estamos buscando, que nuestros corazones sean transformados por Él, que nuestras vidas cada día se parezcan más a la vida de Él. Entonces queremos animarte a que el día de mañana, sábado, podamos empezar juntos con estos 21 días, 21 encuentros con Jesús. Ahí, Obed, nos puedes quizás dar así a vuelo de pájaro qué tipo de tema vamos a encontrar en esos 21 días, como para que los jóvenes se vayan animando y digan, yo lo quiero hacer. Sí, hay uno que se llama Jesús, el pastor de jóvenes. Uno de los días, no les voy a decir cuál, ahí lo van a encontrar. Y la idea de ese encuentro es ver a un Jesús que se encuentra o es seguido por muchachos. Dice la Biblia que Jesús hizo su ministerio entre unos 30 años, 32, 33 años. Y la cultura, y Jesús se adaptó en algunas cuestiones secundarias a la cultura del maestro y sus discípulos era que el maestro tenía que ser mayor que sus discípulos. Entonces vemos allí Jesús seguido por jóvenes en sus 20 años. Vemos a un Juan, por ejemplo, que todavía vive en el año 95 después de Cristo. No significa que cuando seguía a Jesús andaba en sus 19, 21 años. Entonces vemos a un grupo de jóvenes que repetidas veces mete la pata, repetidas veces se equivocan, repetidas veces le hacen la misma pregunta a Jesús y Jesús les dice, miren, pero si les acabo de decir esto, ¿verdad? Entonces vemos a un Jesús con una gracia, un amor, una misericordia ante estos jóvenes y aparecen por allí en las escenas fariseos criticando a los discípulos de Jesús. Y mira, ellos fueron a tal parte y no se lavaron las manos. Y mira, ellos hacen esto el día de sábado. Y vemos a un Jesús dando la cara siempre por sus discípulos, aconsejando a sus discípulos, confrontándolos cuando lo tienen que hacer. Entonces, vemos a un Jesús que te entiende, a ti joven que nos estás escuchando, un Jesús que no te va a juzgar, un Jesús que te va a tener misericordia, un Jesús que ya entendió a Pedro, a Juan, a Santiago y a otros más, te va a entender a ti. Y un Jesús que da 1, 2, 3, 4 oportunidades, más oportunidades. Si tú dices, yo siento que ya muchos errores cometí, Jesús te dice, no hombre, no eres el único. En el Antiguo Testamento tuve a un David de discípulo, en el Nuevo Testamento tuve a un Pedro, que después de 3 años de discipulado conmigo, sacó su espada y le quitó la oreja al siervo allí de los principales sacerdotes. Entonces, vemos a un Jesús con un grupo de jóvenes, pero pastoreándolos, animándolos, dándoles otra oportunidad. Y eso es emocionante, eso da esperanza, llena de ánimo cuando uno sabe que se equivoca repetidas veces. Y no solamente da esperanza, sino que también, como lo habíamos dicho al inicio, da un propósito de vida mayor al que podamos imaginar. Y quizás algunos están ahí con una gran duda existencial después de esta cuarentena que hemos experimentado, o han reflexionado si de verdad lo que están haciendo tiene trascendencia. Pues queremos animarte a buscar
al único que trasciende, a Jesús, al único que puede darnos un propósito y un plan maravilloso para cada una de nuestras vidas. Y esa ha sido nuestra intención en esta noche, el poder conversar con el pastor Obed y darnos cuenta de la importancia de encontrarnos con Jesús día tras día. No solamente decir, yo creí en Jesús, me encontré con Él, el Evangelio llegó. Jesús nos ama tanto que no quiere dejarnos así como estábamos cuando nos encontró o cuando nosotros nos encontramos con Él. Él quiere que nos parezcamos a Él, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Y esa ha sido nuestra intención en esta noche, el poder colocar eso en tu mente y en tu corazón, querido joven y hermano de la iglesia. Obed, no sé si tenés algunas palabras finales antes de que terminemos, porque el tiempo sigue corriendo. No, solo animarles a los jóvenes a que sepan que en esta vida van a tener varias voces. Va a estar la voz del sistema económico diciéndote, mira, tu vida tiene que trascender y tener dinero. Para tener dinero tenés que tener una maestría, tenés que tener varios posgrados. Esas voces, si se ven como secundarias, no hay problema, porque hay que tener dinero para vivir, hay que buscar mejores oportunidades y hay que hacerlo. Cuando son voces secundarias, vas a tener otras voces como, por ejemplo, mira, el verdadero placer está en el sexo, el verdadero placer está en, qué sé yo, en disfrutar las amistades, los licores, etcétera, el placer. Y van a ser voces que las vas a tener siempre en el oído por los medios de comunicación, por Netflix, por Facebook, Instagram, por todo, amigos, conversaciones, pero te invito a que escuches la voz que escuchaba Jesús todos los días, la voz del Padre. Y cuando escuches la voz del Padre, entonces vas a tener un camino correcto, adecuado para cualquier área de tu vida. Si luego te vas a casar, si luego vas a adquirir un trabajo, vas a estar en la guía correcta porque has estado escuchando la voz del Padre. Jesús, siendo Dios, nunca dejó de escuchar la voz del Padre. En uno de los devocionales vas a encontrar que Jesús se retiraba de madrugada, lo hacía repetidas veces a tener un tiempo a solas con su Padre. Así que, Germán, muchas gracias de verdad por darme este espacio para poder conversar y te animo a que siempre sigas pastoreando a estos jóvenes, síguete llenando ese tanque para poder también seguir dando de lo que Dios te está dando a ti. Saludos a tu esposa, que Dios la siga usando también como matrimonio. El Señor te bendiga y a todos los jóvenes también. Gracias, Obed, por haber apartado el tiempo para poder bendecirnos en esta noche y también por permitirnos usar este devocional que el Señor puso en tu corazón. Gracias, que el Señor igual bendiga tu ministerio grandemente, bendiga a tu esposa, a tu hija y pues jóvenes, la invitación está hecha. No hay excusa para decir, no, nunca supe la importancia de encontrarme con Jesús todos los días. Nunca me dieron una herramienta. Bueno, el día de mañana vamos a comenzar con este libro que está en PDF. Si usted, querido hermano, lo quiere, escríbanos en Messenger o escríbame a mí y yo lo puedo enviar. La idea es que todos podamos estarlo haciendo por estos 21 días. Gracias, Obed, de veras por dejarnos usarlo. Y antes de terminar, no sé si te gustaría orar por nosotros y por todos los jóvenes y hermanos de la iglesia. Claro, con gusto, Señor. Muchas gracias por la vida de los jóvenes de Iglesia Central. Gracias, Señor, por el liderazgo, por Germán dirigiendo
allí a estos muchachos, ayudándoles que sean dirigidos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que sus corazones sean guiados hacia ti. Señor, gracias por el equipo que lo acompaña también, por esos líderes, servidores que viernes a viernes o entre semana están acompañando a los adolescentes, a los jóvenes. Gracias, Señor, por el equipo pastoral, por los hermanos de la iglesia, esos padres, esos servidores también, que todos, Señor, hacen el trabajo para poder acercar el corazón de cada uno hacia tu corazón, hacia tus propósitos. Señor, te pido que esa herramienta de devocionales que va a estar en las manos de ellos pueda ser de mucha bendición y pueda, Señor, servir como un impulso a seguirlo haciendo el resto de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Nos vemos el domingo en la transmisión del culto. Saludos. Bendiciones.